Durante los años 90 hubo un niño que se convirtió en la estrella infantil por excelencia y era amado por miles, por millones. Estamos hablando del mismísimo Macaulay Culkin, aquel chico rubio que hizo películas entrañables como lo fueron Mi Pobre Angelito o Solo en Casa, Mi Chica, entre varias otras. Pero de todas las cosas que hizo Macaulay, una de las más extrañas y difíciles de comprender fue la de tener una amistad muy cercana con Michael Jackson. Aunque quizás cuando termines de ver este video vas a decir, no era tan difícil de entender. O no, por ahí terminas entendiendo mucho menos. Sentate, ponete cómodo, que esto va a estar interesante. Cuando Macaulay estaba todavía por convertirse en un niño super mega famoso y popular, un buen día recibió un llamado telefónico de la persona menos pensada. Del otro lado de la línea se encontraba uno de los artistas más increíblemente famosos de la galaxia, y estamos hablando obviamente de Michael Jackson, que en ese momento se encontraba disfrutando de un momento inexplicable. Era el número 1 por lejos. Así parece que fue el primer acercamiento. Michael lo llamó y le dijo que quería conocerlo, cosa que a cualquiera le podría haber llamado la atención, pero esto no fue problema para que se conocieran. Esto fue incluso antes de que Macaulay rodara Mi Pobre Angelito, pero ya había hecho algunos papeles y se estaba convirtiendo en una pequeña estrella. A día de hoy a muchos les escandalizaría un poquito la idea, pero según contó Macaulay, en ese momento sentía que nadie lo comprendía. Después de todo, él era un niño mega famoso, lleno de dinero, mientras que su entorno más inmediato era bastante diferente. Esto quiere decir que no tenía amigos que tuvieran el mismo pasar económico y que obviamente tampoco trabajaban porque eran niños comunes y corrientes. Así que básicamente Michael Jackson era la persona más parecida a él que pudiera haber aparecido en su vida. Básicamente, Macaulay encontró en Michael una especie de figura paterna o algo por el estilo. Lo que no sabemos es qué encontró Michael en él, pero podemos suponer que encontró un amigo. Lo realmente curioso de esta relación eran los 22 años que separaban a uno del otro, y además que Michael ya era un tipo bastante grande que elegía juntarse con niños y no con otra persona adulta de su edad. Aquí hay un debate moral o por lo menos psicológico muy especial que mucha gente tiene alrededor de todo esto, ¿no? Pero cuando tenés hijos te das cuenta lo que te genera estar alrededor de un niño. Entonces es un tema muy complejo donde es raro, puede ser, pero a la vez un niño puede ser la felicidad más grande de tu vida. Es tan simple como eso a la vez. A todo esto, la vida de Macaulay no era color de rosas porque su padre era un tipo bastante especial, o casualidad, el padre de Michael Jackson era exactamente lo mismo. Quizás muchos no lo sepan, pero Kid Culkin era un explotador total que obligaba a sus hijos a actuar para llenarse de dinero. Esto es algo parecido a lo que le había pasado a Michael en su infancia, porque tanto él como sus hermanos sufrían de una presión similar por su padre. De hecho, hicimos un video contando la vida de Macaulay Culkin en este mismo canal, pegale una chequeada porque la verdad que es de todo menos alegre. Así que podemos decir que también compartían un origen similar porque ninguno tuvo una infancia del todo normal. Así fue que Michael se acercó a Macaulay como si fuese una especie de protector. De alguna manera el cantante sintió que Macaulay Culkin estaba pasando por algo muy parecido a lo que él había pasado cuando era niño y le quiso dar una mano o por lo menos aconsejarlo. Fue como si viese en él una especie de reflejo. Al mismo tiempo, Macaulay se portaba con Michael de una manera especial. Básicamente, lo trataba como a una persona normal. Esto, que puede sonar extraño, no lo es tanto. La verdad es que durante muchísimo tiempo, por no decir el 99% de su vida, Michael Jackson fue como una especie de dios en la tierra y todo el mundo lo trataba como tal. Así que cualquiera que se lo cruzaba pensaba que era Zeus en persona, más o menos. Así fue que la compañía del niño actor lo hacía sentir básicamente un tipo normal, cosa que no le pasaba nunca jamás. ¿Qué mella puede hacer psicológicamente en tu mente no poder tener ningún tipo de relación normal nunca jamás, que nadie te trate como un ser humano, que te traten como un dios constantemente? Eso no te puede hacer bien. Entonces esta amistad era el único cable a tierra quizás que este tipo tenía, y lo mismo con otros niños, porque lo trataban como un ser humano, como uno más, como uno normal. No lo trataban como Michael Jackson. Tal fue la conexión que tuvieron que para el año 1991 Macaulay protagonizó el videoclip de Black and White de Michael Jackson. Vale decir que la canción fue un tremendo hit y no dejó de sonar nunca. Pero aparte de eso, luego de haber trabajado en conjunto, los dos se hicieron amigos inseparables. Era muy normal verlos juntos paseando por aquí y por allá, o incluso en el parque de diversiones Neverland, que es la misma casa donde vivía Michael Jackson, y en alguna ocasión también se fueron de viaje juntos.
juntos. Parecía que cuando estaban juntos la edad era solo un número. Macaulay había encontrado una especie de segundo hogar al lado de Michael y podía tener un amigo real que lo escuchaba y le daba consejos. De hecho, el tiempo que pasaban juntos lo hacían como si fuesen dos niños, literalmente hablando, se podían pasar toda la noche jugando videojuegos y comiendo golosinas y también haciendo bromas telefónicas y esas cosas que hacen los preadolescentes. Esto claramente no era un problema para las familias de ambos, sino todo lo contrario. Era muy común que compartieran cumpleaños y reuniones y de hecho Macaulay conocía a los parientes de Michael e incluso a todos sus familiares que en algunos casos tenían más o menos su edad. De alguna manera, los parientes de Michael compartían una realidad con Macaulay y eso los hacía iguales. Todos ellos tenían una gran cantidad de dinero y ya desde hace tiempo vivían una realidad completamente diferente. De alguna manera, la amistad con Michael le había dado a Macaulay algo que en su casa no había tenido, y esto es una infancia normal. Recordemos que Macaulay había vivido en una casa con otros 6 hermanos y no era la prioridad de nadie. De hecho, su padre solo le prestaba atención a la hora de hacerlo trabajar y de conseguir dinero a través de él. Pero aquella amistad no fue siempre una maravilla. No porque ellos se hayan peleado ni porque hayan tenido serios problemas entre sí, sino porque la prensa no podía dejar de hablar de lo extraña que le sonaba esa amistad. Había quienes no podían concebir que Michael Jackson se estuviese juntando con un niño y los rumores más perturbadores y siniestros empezaron a dar vueltas muy pronto. El gran problema fue cuando esos rumores se convirtieron en acusaciones y todo se transformó en un escándalo. De hecho, era muy común que los rumores fueran directamente acusaciones cuando no había ninguna prueba, no había prueba alguna, pero no importa, vos sos esto, vos sos lo otro. De la noche a la mañana, las denuncias se volvieron cada vez más graves y pronto se dijo lo peor. Michael Jackson había pasado de ser el rey del pop para convertirse en un depredador horrible de niños. Ya no se trataba de un artista excéntrico que le hacía costosos regalos a los chicos, sino que era un tipo de lo más turbio que se aprovechaba de ellos de la peor manera. Toda su fama se vio puesta en juego y no solamente su reputación se manchó, sino que también perdió millones y millones de dólares. De hecho, fue tal su caída que pasó de ser uno de los artistas más ricos del planeta a encontrarse en la quiebra. Por su parte, Macaulay se mantuvo como un fiel amigo y contó su parte de la verdad. Según el actor, Michael era simplemente un buen tipo que se portaba como un amigo. No importaba cuán jóvenes fuesen sus amigos, Michael se juntaba y disfrutaba de la vida con ellos sin molestarlos. Al menos así fue siempre la relación de Macaulay con él, y eso fue siempre lo que sostuvo que las acusaciones eran puras invenciones malintencionadas. Repito, lo sostuvo siempre y salió a apoyarlo todas las veces que hizo falta, incluso cuando tuvo que presentarse a testificar. Siempre dijo lo mismo. Pero aquella amistad parecía que no podía durar mucho o que estaba destinada a terminar. Nuevas acusaciones salieron a la luz y las cosas para Michael se complicaron doblemente. Tal es así que pasó años y años de un juicio a otro acusado una y otra vez frente a las cámaras de televisión y señalado como el peor ser humano de la galaxia. Aunque todo eso no hizo que Macaulay se alejara de él. De hecho, pareció como si se hubiese unido con Michael todavía más, porque se ofreció como testigo, como bien dijimos, para defenderlo en cada juicio que hubo, y además lo hizo frente a las cámaras de cada programa de televisión al que lo invitaban. You know, I mean, nothing really. I mean, we played video games. You know, we played it at an amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. Así las cosas, durante el juicio del año 2005, Macaulay se encontró por última vez con su mejor amigo. Ya nunca más tendría la chance de juntarse con él como en los viejos tiempos, ni tampoco tendría la posibilidad de despedirse. Tampoco sabía que algunos años después, el 3 de septiembre del 2009, Michael Jackson sería de este mundo de una vez y para siempre. Lo único que pudo separarlos fue el triste final de Michael, pero aún así, Macaulay tuvo la oportunidad de presentarse en el funeral y de decir unas últimas palabras a la memoria de su amigo. Si tuviese algo que decir, sin dudas lo diría, pero no, nunca vi nada y él nunca hizo nada. Los años pasaron y los rumores siguieron circulando una y otra vez, pero tal como siempre, Macaulay siguió diciendo lo mismo. Michael era inocente y todo lo que se había dicho sobre él era mentira. Tal fue la amistad entre los dos que a día de hoy Macaulay sigue teniendo un vínculo muy cercano con Paris Jackson, la hija de Michael Jackson. De hecho, son tan amigos que ambos comparten un tatuaje de una cuchara que es un recuerdo de la niñez. Parece que cuando eran pequeños, Macaulay y Paris solían robarse cucharitas de los restaurantes como si fuese una travesura. Cuando Michael pasó a mejor vida, los hijos de él pasaron por un momento durísimo, pero Macaulay estuvo ahí para darles su apoyo y contención, especialmente a Paris, de quien es su padrino.
A día de hoy, Michael Jackson sigue siendo una gran inspiración para Macaulay, incluso años después de su muerte. De alguna manera, Michael fue una especie de modelo a seguir para Macaulay y lo ayudó a convertirse en la persona que es a día de hoy. La amistad que los dos comparten es difícil de comprender para muchos, pero una de las cosas más poderosas de este mundo es la amistad en sí misma. Dicen que los amigos son la familia que uno elige y parece que Macaulay y Michael se eligieron hace tiempo y lo seguirán haciendo más allá de la vida. Y muchas veces hay que aceptar una cosa universal que es que vos no lo entiendas, no significa que esté bien, que esté mal, significa justamente que no lo entendés, por lo tanto no podés juzgarlo. Pero si querés juzgar, tenés ahí abajo la cajita de comentarios, juzgá tranquilo, así debatimos un poquito. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.